Amigas y amigos de Deportes en Radio Fórmula 97.1 de la FM y por los 900 de la AM. Aquí estamos con la presentación de la clínica Optalcor, tecnología de punta, nuevas técnicas en cirugía de catarata y carnosidad, medición de la vista con inteligencia artificial. Clínica Optalcor, Avenida Caima 403, calle Peral 214 Cercado. Clínica Optalcor, para sus ojos todo lo mejor. Aquí estamos listos ya para charlar con un arquero de fútbol, un guardavalla de fútbol. Tenemos a Leonel Rocco, él es uruguayo. Ahora estamos conectados con Montevideo, la capital de la República Oriental de Uruguay. Vamos entonces inmediatamente con el saludo de Leonel Rocco, que atajó en el Melgar los años 2003, 2004. ¿Qué tal, Leonel? Bienvenido a Arequipa. Esperando tener hoy una charla para la gente, especialmente seguidora del Melgar. Leonel, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Un saludo para todos allí, un saludo para toda Arequipa. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, para nosotros también es un gusto poder charlar, conversar, luego de tantísimo tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo que no viene al Perú, Leonel Rocco? Exactamente a Arequipa. Bueno, yo jugué 2003-2004. Después estuve asistente técnico en el comando técnico con Carlos Manta. Eso fue en el 2010. Y bueno, después de ello fui al Sudamericano, que se jugó en enero allí en Arequipa, y bueno, ya después ya no pude volver, pero bueno, también me sorprendió el crecimiento que había tenido en la ciudad con respecto a cuando yo jugaba, y bueno, estaba muy bonita, y bueno, y seguramente ahora debe estar todavía aún más. Muy bien, Leonel. Bueno, ¿qué nos puede comentar, aparte de la ciudad que ha crecido lógicamente en este tiempo, de su gente, de la comida, la gastronomía que supongo yo le ha encantado como todos los amigos que han venido a jugar por el Melgar Fútbol Club? Sí, la comida, bueno, Perú es... En cuanto a la parte de gastronomía, es de los países que están en el primer orden, ¿no? A mí que me gusta mucho ver programas así, del gourmet, ese tipo de cosas, siempre la comida y la cocina peruana está en los primeros lugares, y la verdad que eso es un placer. Aparte, la calidad que tiene, los gustos, los sabores, eso no se olvida, y eso es espectacular. Y es muy lindo recordar los tiempos que pudimos disfrutar de todo eso allí. Bueno, Leonel, para que la gente sepa, conozca algo de su historia, de su carrera, hablamos de su carrera, he sabido de que ha jugado los años 2003, 2004 como guardameta del Melgar Fútbol Club, y la gente por eso lo recuerda bastante, porque siempre la gente de Melgar es muy cariñosa, sobre todo en Arequipa. Me han dicho que hay otras ciudades también, ¿no?, en Sudamérica que se parecen mucho a Arequipa en cuanto a su gente, ¿no?, que la gente es muy querendona. Igual en Arequipa la gente es muy querendona, y esto lo sabe mucha gente, no solo en el Perú, sino a nivel internacional, a nivel, digamos, de Sudamérica. Leonel, ¿cómo empieza su carrera? ¿A los cuántos años incursionó en el fútbol para después venir al Perú, lógicamente? Mirá, a mí me tocó debutar muy joven en primera división aquí en Uruguay, en el Club Atlético Progreso, en el cual estoy dirigiendo ahora. Hice las formativas en Progreso, y me tocó debutar a los 18 años. Después, bueno, me consolidé en primera división. Salimos campeón uruguayo con Progreso, en un hecho, una hazaña, porque es un equipo chico. Después pasé a la selección uruguaya en 1991. Después de allí fui a préstamo un año a Mandillú de Corrientes, Argentina, un equipo de primera división de Argentina que ya en este momento ahora no está.
después que yo me fui dirigió Maradona, dirigió allí, era un equipo muy lindo. Después me tocó Nacional de Uruguay, 93, después 94 Rampla Junior de Uruguay, 95 yo tengo un problema contractual y tenía que salir al exterior, no había doble pase aquí en Uruguay, y es donde voy a San Agustín de Perú, de Lima, el segundo semestre del 95. Después de allí voy a Cienciano de Cusco, primer semestre del 96, donde ahí me compra el Puebla de México, y estoy 3 años en el fútbol mexicano, hasta que venden el equipo, y ahí paso a préstamos, estamos a Correcaminos de México. Después vuelvo a Uruguay a préstamo, también, a Bellavista, Uruguay, y después ahí ya empiezo 3 años en Colombia, en el 2000 Independiente Santa Fe de Bogotá, en el 2001 Bucaramanga, 2002 Independiente Medellín, y de ahí de Independiente Medellín es que vengo a Melgar de Arequipa en 2003 y 2004. Y cierro mi carrera 2005, 2006 y principio del 2007 en Rentistas de Uruguay, un equipo de primera división de aquí de Uruguay. Y ahí me retiro y ya inmediatamente ya me incorporo a cuerpos técnicos de primera división, y ahí sigue toda, ya del otro lado de la raya, como entrenador. Ajá. Bueno, una carrera muy interesante, Leonela, de verdad, y bueno, no ha habido ningún descanso en buena cuenta, Leonel, porque todo ha sido seguido, es como el alumno cuando termina bien la primaria, la secundaria, la universidad, de la universidad, luego de repente tiene un enganche con los estudios en el extranjero, continúa hasta que se vuelve profesional, sigue trabajando, no para. Eso es lo que ha pasado más o menos, en conclusión, con Leonel Rocco. Sí, en esto del fútbol, bueno, ha habido tiempos de repente ya en la etapa de entrenador que a veces uno sale de un equipo y bueno, y tiene que esperar unos meses antes de volver a arreglar una situación con otro equipo. Entonces, bueno, ahí es donde viene a veces el parate, pero sí, ha sido todo muy, muy dinámico, muy seguido. Todo es algo que a uno lo apasiona el fútbol, y bueno, y a mí me gustó prepararme. Los últimos años que jugué ya me estaba preparando para ser entrenador. Comencé como entrenador de arqueros en cuerpos técnicos de primera división, después como asistente técnico, y bueno, y cuando creí que estaba preparado, porque no es fácil, bueno, ahí ya en el 2016 debuté como entrenador principal, y bueno, y hasta el día de hoy. Buena cuenta, Fórmula. Debutó como entrenador en el mismo equipo que lo vio nacer como futbolista, Leonel, ¿verdad? No, debuté en Plaza Colonia, Plaza Colonia, como entrenador en 2016. Sí, en Plaza Colonia, que jugamos Copa Sudamericana inclusive, y bueno, después me tocó venir a Progreso, de donde estoy ahora, pero en 2019, y ahí logramos clasificar a Copa Libertadores de América, también en un hecho muy histórico para el club. Y de ahí me toca ir al fútbol mexicano, Atlético de San Luis de México de primera división. De ahí vuelvo a Defensor Sporting de aquí de Uruguay, a Rentistas de aquí de Uruguay, al Centro Atlético Fénix de aquí de Uruguay, todo primera división. Y bueno, y ahora estuve en México, en Pachuca de México, por pedido de Guillermo Almada, que es yo trabajé 5 años con él antes de ser yo entrenador en el cuerpo técnico de él, y me pidió que fuese a Pachuca, porque Pachuca tenía la Copa Intercontinental en Qatar, ahora que se jugó en diciembre, y el Mundial de Clubes. Entonces, corté un poquito mi carrera como entrenador, porque esas oportunidades no se pueden dejar pasar, porque es un aprendizaje muy grande, ese tipo de torneos es la elite del fútbol, y bueno, y me fui a Pachuca con Guillermo, y bueno, después que salimos de Pachuca, ahí volví a armar mi cuerpo técnico, y ahora estoy dirigiendo acá en Progreso de Uruguay nuevamente. Bueno, a propósito, ha referido un hombre que de repente tiene que ver con Thiago Almada, jugador que actualmente está en el Atlético de Madrid de Simeone. No, Guillermo Almada es un técnico uruguayo que es sin duda de los mejores entrenadores que hay aquí. Estuvimos junto a River de Uruguay,
4 años consecutivos, y de ahí él saltó a Barcelona de Ecuador, donde salió campeón, después a Santos Laguna de México, Pachuca, y en este momento está en Valladolid de España, o sea que seguramente va a ser uno de los candidatos a ser técnico de selección uruguaya después de este proceso de Bielsa. Ajá, Guillermo Almada. Y bueno, y está en el equipo del fenómeno Ronaldo, ¿no? El Valladolid. Claro, pero Ronaldo ya vendió el equipo, ya no le pertenece. Ya hay otra gente que es dueña del equipo, es una gente mexicana, y bueno, como Guillermo en México ha sido nombrado el mejor entrenador en su momento del fútbol mexicano, bueno, lo contrató para el Valladolid con el objetivo de subir a primera división nuevamente. Bueno, Lionel Rocco está con nosotros, quien atajó en el Melgar Fútbol Club los años 2003, 2004, y por eso la gente de Arequipa lo recuerda, y siempre con cariño. Los hinchas de Melgar son muy afectuosos en ese sentido. Cuando un arquero, un futbolista, en el puesto que sea, se destaca y resalta y hace una muy buena actuación, y en este caso siempre ha sido muy buenas las actuaciones de parte de Lionel Rocco. Bueno, y tocará en algún momento seguramente venir al Perú para dirigir en el Perú, ¿no, Lionel? Bueno, he tenido algún sondeo, sí, antes de arreglar ahora aquí en Progreso, sí, pero bueno, no se llegó a concretar. Pero me encantaría, sí, dirigir en Perú, volver al Perú. Tengo gente amiga que siempre estamos en contacto. Es como tú decías, la gente de Arequipa siempre ha sido muy cariñosa conmigo, con los extranjeros que han estado. Bueno, Martín Arriola también jugó más de 2 años. Ah, sí, muy querido. Los 2 años que... Y bueno, Martín ahora yo lo traje, es mi asistente técnico, o sea, está en el cuerpo técnico conmigo, es mi asistente técnico, o sea que, bueno. Yo jugamos juntos 2 años en Melgar, pero él siguió, estuvo otro año más, creo que estuvo 3 en Melgar. Entonces, bueno, y ahí tenemos gente amiga. Bueno, Jorge Guileta es un hincha de Melgar, que hasta el día de hoy estamos en contacto con él, Rudy Hardy, yo qué sé, bueno, muchísima gente. El doctor Rivera, que sigue estando como médico, era el doctor cuando estábamos nosotros jugando en aquella época. Bueno, la verdad que mucha gente conocida. Obviamente que las autoridades del Club de Melgar son distintas, porque bueno, todos sabemos que hay un gerenciamiento, y bueno, el club ha crecido muchísimo, pero también conservo mucho contacto y mucha amistad con algunos de los directivos de aquella época de Melgar. Muy bien, qué interesante realmente. Y el mundo es chiquito, mi querido Lionel, porque conversamos con Martín Arriola no hace mucho tiempo atrás, unas 2 semanas, 3 semanas quizás a lo sumo, y también conversamos con uno de los futbolistas uruguayos que saltó el charco, se fue hasta Europa y que descolló notablemente, ¿no? Y jugando en el Inter de Milán, con grandísimos futbolistas, entre ellos el fenómeno Ronaldo, también con el divino Roberto Baggio, entre otras principales figuras del fútbol mundial. Estamos hablando del Chino Recoba, ¿no? ¿Y qué relación tiene con el Chino Recoba? ¿De repente es un contemporáneo, Lionel? No. Yo no estaba en el país, yo estuve 10 años jugando en el exterior, y no coincidimos, ni siquiera jugamos en contra con Recoba, ni siquiera jugamos en contra, pero bueno, sin lugar a dudas es un referente del fútbol uruguayo. Bueno, y también es entrenador, le tocó entrenar a Nacional de Uruguay hace poquito tiempo, y también está en ese cambio de jugador a entrenador, y bueno, pero como jugador fue un fenómeno, y siempre en los lugares que jugó dejó lo mejor de los recuerdos, ¿no? Bueno, el otro día conversábamos con el Chino Recoba cuando él estaba en Miami, dijo que estaba descansando por ahí y que estaba esperando pues alguna oferta, ¿no? Y ojalá se dé en el Perú, dijo, para comer, porque es un fanático de los camarones, ¿no? Y aquí en Arequipa, como lo sabe bien Lionel Rocco, aquí en Arequipa los camarones son realmente súper agradables, ¿verdad? ¿Alguna vez sí ha disfrutado seguramente un chupe de camarones, mi querido Lionel?
Sí, más de una vez, y ceviche, oh, por favor. No, por eso te decía, la comida peruana es inigualable y, y esas cosas se extrañan, porque por más que uno intente comer lo mismo en otras partes del mundo, no tiene la sazón, no Fórmula. tiene el mismo gusto, no es lo mismo que comerlo en Perú, pues, ya te digo, es algo inigualable. Claro que sí. ¿Y el tiempo cuando estuvo en San Agustín, con quiénes coincidió? ¿Qué jugadores estaban en el equipo de San Agustín? Porque San Agustín era un club que, bueno, dio oportunidad a muchísimos jóvenes y luego se destacaron, ¿no? De allí, por ejemplo, salió Roberto Martínez Veratudela, el mismo Guillermo José Guillermo Chemo del Solar y otros jugadores más. Sí, cuando yo voy en el segundo semestre del 95, el equipo estaba medio complicado en el descenso. El técnico que me lleva fue Carlos Jurado, bueno, que también dirigió muchísimas veces Melgar, lamentablemente desaparecido, pero un excelente entrenador, una gran persona. Eh, y era un equipo Fórmula. muy joven, y en ese momento estaba José Reina, estaba Paul Villavicencio, estaba Salas, el Chicho Salas, que también es entrenador, que vi que dirigió Vallejo, estuvo algún tiempo dirigiendo Alianza también, eh, estaba Cumapa, bueno, bueno, Silvestri, que era el arquero suplente mío, Carlito Silvestre, que también es entrenador, bueno, una camada joven en la cual nos llevaron a mí, me llevaron a Fabián Coito y a Ernesto Zapata como refuerzos de ese equipo para el segundo semestre, y terminamos clasificando en la liguilla. Fue un gran semestre ese para San Agustín, y bueno, y siempre lo recuerdo con mucho cariño también el haber estado esos 6 meses en Lima. Fórmula. Pero donde estuve más en Perú indudablemente es en Arequipa, ¿no? Claro. Bueno, pues algún día lo tendremos por aquí a Leonel Rocco, no solamente para poder nuevamente poder degustar de la comida de Arequipa y del Perú, pero de repente lo tenemos por aquí, quién sabe, esto del fútbol da tantas vueltas que en una de esas de repente le toca llegar de nuevo a Arequipa, pero para dirigir en Arequipa, ¿no? Al cuadro. Por ahora está al frente del Melgar Fútbol Club Juan Máximo Reynoso Guzmán, el técnico que sacó campeón al Melgar en el 2015. Está al tanto seguramente Leonel Rocco, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Está con el profe Mario Mendaña, que fue profe mío en la época que yo, que yo Eso es jugaba en así. Progreso. Mario fue, Fórmula. sí, y Mario un gran preparador físico. Y bueno, y con Reynoso fuimos rivales, él estando en Cruz Azul y yo en San Luis, en el Atlético de San Luis de Potosí. O sea, ahí estuvimos en contra del campeonato, el gran campeonato que hizo Reynoso con Cruz Azul. Así que sí, por supuesto que estoy al tanto, estoy muy empapado en lo que es el fútbol peruano, porque es algo que bueno, todos los lugares donde yo he estado me gusta seguir los equipos, y bueno, y sobre todo en Melgar, que estuve bastante tiempo, porque 2 años no es poca cosa, y después yo estuve 6 meses como te decía anteriormente, como asistente con Carlos Manta, que estuvimos en el cuerpo técnico, así que es mucho tiempo, y la verdad que de la manera que me trataron uno no lo puedo olvidar, y uno siempre es agradecido a eso, y a la Fórmula. gente que todavía está en contacto con uno, ¿no? Así es, Leonel. Estamos conversando con Leonel Rocco, arquero del Melgar los años 2003-2004, a través de Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM. A ver si recordamos un poquito, Leonel, aquellos años, el 2003-2004, ¿con quiénes coincidió? Hubo gente de Arequipa, porque por esos años sí, a mí me parece que sí, habían muchos jóvenes arequipeños que jugaban por el Melgar Fútbol Club, Leonel. Sí, el Patito Salas era joven, chibolo, como dicen ahí, era joven cuando ya estaba con nosotros en primera división y ya jugaba. Después estaba Gárate, que también Fórmula. aparecía, Paul Rodríguez, me acuerdo. Pa, Arismendi, había no, Arismendi, Arismendi no. ¿no?
Arismendi no. La Rana Huertas sí. Estaba la Rana Huertas, exactamente, la Rana Huertas estaba también en ese equipo, Manuel Riofrío, que era el otro arquero. Más o menos por ahí estaba Freddy, que era el capitán, cuando yo llegué era el capitán del equipo también. Freddy Bustamante. ¿Sí? No, Freddy Bustamante, el padre del Tequis. El Tequis estaba con nosotros, el hijo. Freddy era técnico. A Freddy Bustamante lo tuve como técnico en Cienciano de Cusco. Gran persona también, a Freddy, sí. Freddy Suárez. Álvaro Bayón. Álvaro Bayón también estaba. Sí, estaba en ese equipo, sí. Y estaba Gabriel García, Martín Arriola y yo, que éramos los 3 extranjeros que en aquella época el cupo era de 3 y éramos los 3 extranjeros que estábamos en Melgar. Esa es una de las cosas que ha perdido un poco Melgar, llevar uruguayos. Hay poco uruguayo, creo que está Coagliata nada más ahora. Y nosotros nos sentíamos identificados con el club porque Melgar era corazón, era entrega, y estábamos muy identificados los uruguayos con Melgar de Arequipa. No, sí, definitivamente. La tradicional garra charrúa que se conoce por todo el mundo, ¿no? Los uruguayos se caracterizan por esa garra que nunca la pierden, que siempre están ahí. Y eso hace realmente, yo diría, presente siempre el futbolista, el entrenador, el jugador. No, la garra charrúa, dicen los medios de comunicación, y la selección nunca deja de practicar esa garra charrúa, ¿no? Que nuevamente va a poner de vuelta a Uruguay en otro mundial, y Uruguay que tiene 2 títulos, y aparte 2 títulos olímpicos. Y pues Uruguay siempre ha sido un país que ha dado muchísimos futbolistas al mundo, no solamente a Sudamérica, no solamente a América toda, sino al mundo, porque hay uruguayos por todas partes, ¿no? Como los argentinos, pero hay que ver una cosa, ¿no? De que Uruguay territorialmente casi es del tamaño de Arequipa como departamento, como región, porque estamos nosotros cerca de los 70.000 kilómetros cuadrados. Pero, sin embargo, con la población incluso que tiene, de 3 millones y algo más de habitantes, siempre tiene por lo menos 2 equipos para hacer su selección. Y aquí en el Perú, en cambio, tenemos 1.285.215.60 kilómetros cuadrados de extensión territorial y tenemos más de 34 millones de habitantes, sin embargo no podemos tener un 11. En este tiempo, sobre todo mi querido Leonel Rocco, no hemos podido hacer o acertar en ninguna de las presentaciones en las clasificatorias para el Mundial del próximo año. Estamos con Gerardo Gárate, ya vamos a conversar al respecto de lo que acabo de decir, de Perú, a ver qué opina Leonel Rocco, un hermano uruguayo que atajó en el Melgar los años 2003-2004. Vamos a conectarnos con el buen Gerardo Gárate. Ahí está Gerardito Gárate, que el otro día también lo entrevistamos. Y estamos conversando, Gerardo, con Leonel Rocco, que fue vuestro compañero en el año 2003-2004. ¿Qué tal, mi querido Gerardo? Buenas tardes ante todos, a ustedes, a la radio, agradecidos nuevamente de comunicarse conmigo, y qué alegría de tener, de poder saludar después de mucho tiempo a Leonel. Leonel, espero que estés muy bien, me imagino que allá en tu país, pero qué gusto saludarte, qué gusto después de tanto tiempo. Una alegría, Gerardo, abrazo grande, todo muy bien por acá, siempre recordando a los compañeros de aquella época, que creo que pasamos momentos muy lindos, creo que había un muy lindo grupo y disfrutábamos mucho, y quizás no era el equipo con todo lo que tiene hoy Melgar, ¿no? Que ha crecido muchísimo, pero con las limitaciones que podía haber en aquella época, creo que tratábamos de pelear cada partido y de hacer el máximo esfuerzo, pero la verdad una alegría poder escucharte. Claro que sí, Leonel, qué gusto también saludarte y siempre agradecido, ¿no? Como la otra vez le entrevistaron a Moncho y me agradecía porque supuestamente yo era un poco mayor que él. En mi caso fue algo parecido contigo.
me acuerdo mucho de ti, de Pocho Dulanto, Peluquito Saavedra, Charún, ¿no? Que eran los mayores del grupo y siempre nos guiaban bien, nos enseñaron muy bien. Te agradezco mucho y qué gusto saludarte, esperando que estés muy bien, y saludos ahí a la familia, a todos. Fórmula. A veces te veo por el Facebook, algunos stories, estados, pero no, ya te comentaré, te escribiré. Sí, sí, vos sabés que yo viste, no soy mucho de poner mucha cosa, pero alguna cosa puntual, pero sí, ahí va, me hiciste acordar de Savera, de Pocho Dulanto, un personaje, Alexis Subillús, ahora me acordé también, sí, no, bueno, estuvo también el Chino Pereda en su momento, claro, teníamos Paolo también. Qué buena dupla, ¿no? Sí, mejor. No, increíble. Pero bueno, y siempre recuerdo a Carlos Jurado, vos también seguramente lo recordarás. Sí, la verdad sí. que me dolió mucho su pérdida, pero bueno, dejó mucho Fórmula. también. Fue técnico en varios periodos en Melgar, en Cienciano. Bueno, yo lo tuve en San Agustín también, muchos años. Entrenó por Centroamérica así también. Bueno, sí, claro. En México también. Entrenó en México, en Centroamérica. Sí. Carlos Daniel Jurado. Qué bonito. ¿Cuántos años tenía Gerardo Gárate Sea en ese tiempo cuando llegó a conformar esos grupos de jugadores en los 2003, 2004 en el cuadro rojinegro, Gerardo? Cuando yo llego a Melgar, llego con 17 y cumplo mi mayoría ahí, pues con Lionel, con todos ellos, ahí anotando unos golcitos, por suerte. Pero siempre Lionel ahí, un buen arquero. ¿Cuál era el trato? Tíos, ¿no? Es clásico, ¿no? Tío, ¿no? El término que se utiliza, ¿no? Fórmula. Mira, yo te digo, en ese entonces, creo, Leonel, tú me das la razón, había más jerarquía. Hoy en día los chicos ya no te dicen tío, ya te dicen por tu nombre nomás, ¿o no, Lionel? Se han cambiado las épocas, han cambiado mucho las épocas, sí, han cambiado mucho y bueno, y justamente que lo estaba comentando Oscar allí, es increíble cómo Perú, que tiene muchos talentos. Yo creo que el jugador peruano tiene muchísimos talentos, pero cómo no se ha podido consolidar en un tema de selecciones, la verdad que es increíble. Habría que ver cuáles son los motivos de esas circunstancias, porque Perú tiene todo como para tener una selección competitiva, volver a los primeros lugares, como lo estuvo mucho tiempo. Hay que ver que aquí en Uruguay somos, como bien tú lo decías, allí, Oscar, somos 3.400.000 habitantes en todo Uruguay, sí. En todo Uruguay. Entonces, no sé, a mí me da mucha pena de que Perú no pueda estar en un mundial nuevamente, con o ser competitivo. Millones, más de 34 millones de habitantes. Exacto. Ahí hay temas de fondo que bueno, realmente el que quiere el fútbol tendría que echar mano a eso, dejar intereses de lado y bueno, y trabajar realmente por el fútbol peruano, porque tiene todo como para ser competitivo y estar en un mundial, ahora que inclusive ha habido más cupos. Creo que para el otro va a haber más todavía. Entonces bueno, casi van los 10 países de Sudamérica, ¿no? Casi sí, por cuenta clasifican los 10 países de Sudamérica, 7 en total, porque con el cupo para exacto. Entonces bueno, yo creo que desde ya no se puede perder tiempo, comenzar a trabajar seriamente, y bueno, y Perú tiene que volver a los primeros planos indudablemente, porque tiene con qué. Sí, definitivamente. ¿O no, Gerardo? Sí, es verdad. Quiero agregarle a eso también que lamentablemente yo el fútbol lo veo ahorita, es la reflexión de nuestra realidad. ¿Nuestra realidad cuál es? Coimas en todos lados, el Estado por todo lado perjudicado. Si vemos casi todos los últimos 7 presidentes presos, yo creo que parte de ahí, ¿no? O sea, la realidad peruana en el Estado es bastante lamentable, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una empresita que atendemos a municipalidades y la verdad las cosas que se ven en esos trabajos es bastante lamentable. Y eso afecta también a la cultura con la que crecen los niños, la cultura con la que ves es más ventajoso, ¿no? En el fútbol lo diríamos, es ventajoso, que solamente ven la ventaja propia y
el común eso estamos olvidando. Eso es verdad, definitivamente. Tenemos que cambiar muchísimo, muchísimo realmente. ¿Cómo es posible de que antes hayamos estado mejor, ¿no? Y en esto hay que decir que tienen razón, ¿no? Los tíos como yo que dicen los tiempos pasados fueron mejores porque teníamos tremendos futbolistas, Leonel Rocco y Gerardo Gárate, teníamos tremendos futbolistas, cómo salían, qué camadas de futbolistas salían, incluso aquí en Arequipa, una vez salió una camada de futbolistas que llegó para sacar al Melgar por primera vez campeón del fútbol profesional peruano entre los años 81 y 82, porque el campeonato del 81 se pasó hasta el domingo 31 de enero del 82, ¿no? Ese partido final entre Cristal y el Melgar, que fue una final en el Estadio Nacional, en el viejo Estadio Nacional. Es que yo no sé, hoy... Con Freddy Bustamante de entrenador. Máximo Carrasco. Máximo Carrasco. Sí, Máximo Carrasco Mesa, que ya descansa en paz. Yo digo de que en estos tiempos, y bueno, señalando lo que hace un ratito decía Gerardo Gárate Sea, que los gobiernos últimos decididamente pues han gobernado mal el país. A partir de ahí, la situación se ha tornado enteramente fea para todo aquí en el Perú, para el fútbol inclusive, ¿no? Inclusive el fútbol también se ha visto afectado, y esto que independientemente debería estar, porque es el fútbol a través de la Federación Peruana de Fútbol, que las autoridades o la justicia peruana no puede meter las manos en asuntos del fútbol, porque inmediatamente la FIFA es muy susceptible, puede amenazar con una separación, ¿no?, de Perú de la FIFA, pero sin embargo también han aparecido los corruptos en el fútbol, pues, y esa es una pena, ¿no? Eso creo que dice a las claras de que por todos estos malos gobiernos que hemos tenido, estamos como estamos. Ojalá que algún día pues llegue gente buena, ¿no?, a gobernar este país y todo se encamine como tiene que ser, porque como decía Leonel Rocco, en el Perú hay talento en los chicos, ¿ah? Eso ha quedado demostrado al paso de tantísimas generaciones. En ese tiempo, cuando aparece Gerardo Gárate, también aparecen otros chicos que igualmente pusieron bien en alto la bandera de Arequipa, y diciendo que en Arequipa también aparecen buenos futbolistas, como siempre, como la historia nos cuenta, porque aquí yo creo que también se da como una especie más o menos de parte de la corrupción en todos los sentidos, en todos los campos en el Perú, en Arequipa también. Por eso el fútbol está como está. Leonel. Sí, lamentablemente sí, pero mirá que no es solo en Perú, es en casi todos los países tienen sus problemas, pero yo creo que el fútbol tendría que partir de las bases, comenzar a trabajar con las bases, con los más pequeños, con programas de trabajo serios. Yo creo que hay clubes que están capacitados para hacerlo, y empezar por juveniles, ¿no? Que es de donde van a salir después los futuros jugadores de selección mayor. Entonces con juveniles tendrían que empezar. Hay que ver cómo se organizan los torneos de la competición de los jóvenes, que eso es fundamental. Tienen que empezar a competir de jóvenes a gran nivel para el crecimiento que tienen que tener. Entonces todo arranca de una organización, de que no haya intereses creados, de que coloquen a los mejores en cada lugar. Las capacitaciones de los entrenadores tiene que ser muy importante. Entonces darle realmente valor a todo ese trabajo que después se va a ver en el tiempo reflejado, ¿no? Y no es de un día para otro. Esto hay que empezar con las camadas de 12, 13, 14 años, que en el correr del tiempo se va a ver si se hacen las cosas bien, con mucha perseverancia, con mucha paciencia, pero sí con ahínco y dando la importancia que tiene. Se va a ver reflejada en los próximos años, pero hay que empezar, porque todo el tiempo se ha perdido, entonces hay que empezar para que de una vez
por toda, la verdad, se vuelve a ver un fútbol peruano como debería ser. Muy bien, Leonel Rocco, arquero del Melgar los años 2003-2004. Gerardo, ¿qué momento recuerda de su participación como jugador en el Melgar Fútbol Club siendo muy jovencito? ¿Qué momento especial recuerda con todos sus compañeros? Incluso con Leonel Rocco, porque es nuestro entrevistado del día de hoy, un arquero uruguayo que atajó en el Melgar, reitero, los años 2003-2004. Sí, lo recuerdo mucho porque a veces a mí cuando hay personas que me preguntan, oye, ¿y cómo te iniciaste en el fútbol, no? Obviamente te inicias en menores y todo, pero el año 2003 es donde yo debuto, y debuto en Melgar con Leonel como... Recuerdo que varias veces he salido de capitán, entonces siempre te apoyabas en él. Me acuerdo también tenías, si no me equivoco, Marcelo Durán, Martín Arriola, también eran tus compatriotas, y ellos. Bueno, yo era muy chico, y no sé si Leonel recuerda, pero tomaba mate, yo con ellos, aparte del fútbol en la camaradería, ¿no? Sí, pero sí, Lionel, yo después, hablando ya del fútbol, yo trataba de pegarme mucho a lo que hablábamos hace poco, de los niños que tienen que cambiar el gobierno, todo eso, a la cultura deportiva, a la cultura, a la disciplina. Entonces, siempre el extranjero que ha venido a Perú tiene mucho más disciplina que el peruano para el deporte, ¿no? Entonces me refiero a, el entrenamiento era a las 9, llegaban siempre 8 de la mañana, entonces trataba de pegarme a esos, y por eso es que a veces que Martín vivía cerca de mi casa y me pegaba con ellos, y bueno, entre uruguayos también tienen más afinidad, pero igual, o sea, dejaron muchas enseñanzas, y la verdad las personas que han venido, sobre todo de Uruguay, han dejado buenas enseñanzas a la gente joven de Arequipa. Fórmula. Sin ninguna duda, Gerardo, dices bien, porque en verdad los extranjeros que han venido al Melgar han dejado realmente un buen aporte, ¿no? Esa experiencia como futbolistas y ese profesionalismo también, porque aquí lamentablemente en el Perú entero pues falta de que nuestros futbolistas también en algún modo sean más responsables, más profesionales. Se ha visto incluso hasta en la misma selección, ¿no? Pero bueno, apartándonos de esos temas, quisiéramos, ¿cómo era, que nos diga Gerardo Gárate, cómo era, en este caso, Leonel Rocco, como por ejemplo, integrante de una delegación que concentraba para cada partido en los momentos de concentración y también a la hora de la comida? Fórmula. Leonel, una persona muy correcta, muy educada, un líder en lo deportivo, en lo amical. Recuerdo mucho esa época porque marcó un trazo en el fútbol peruano, porque fue la primera huelga para la agremiación de futbolistas. El año 2003 yo venía, no sé, creo que el 2003 fue el año que más goles hice con Melgar, y siempre pues yo me pegaba a ellos, y tenía un poco yo el susto porque los dirigentes te apretaban por un lado que tenías que jugar, pero la agremiación también se estaba iniciando. Y recuerdo cuando Leonel, recuerdo cuando Pocho, todos me decían tranquilo. En ese entonces ya estaba el profesor Miguel Ángel Arrué, y por lo menos en lo personal a mí me dieron respaldo y tranquilidad, como que uno se sentía apoyado. Después vino la huelga, se canceló el campeonato, pero se continuó con la amistad, ¿no? 2004 también participó Leonel, continuamos y así, ¿no? Pero hoy por hoy yo lo considero que en la época de que Leonel ha participado en la camiseta rojinegra siempre ha sido un líder, un buen líder. Ya está, Leonel Rocco. Leonel, y bueno, de la gente arequipeña hemos hablado, ¿no? También de que le ha caído bien, y él ha caído muy bien también con la gente de Arequipa. ¿Cómo no va a caer bien un uruguayo? Siempre hemos hablado bastante bien porque hemos tenido amigos uruguayos que eran como nuestros compatriotas, porque mucha afinidad hay, me parece, no sé si exagero, pero entre los uruguayos y los arequipeños. Digo los arequipeños porque bien debe saber Leonel Rocco que Arequipa es considerada, Fórmula. Y esto lo supe en Asunción una vez, los amigos de la cadena de radio Chaco Boreal, Carlos María Franco, me dijo, ¿y cómo está la República Independiente de Arequipa? O sea, se sabía en el extranjero de eso, de la República Independiente de Arequipa, Leonel Rocco.
Sí, sí, porque yo en Yanaguara, donde alquilaba, la persona que le alquilaba siempre me hablaba mucho del pasaporte arequipeño. O sea, sí, 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 lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Y aparte, como te decía anteriormente, nosotros los uruguayos nos sentíamos muy identificados por Melgar, por la manera de vivir el fútbol, porque nos sentíamos muy a gusto con un equipo que se caracterizaba por meter, por no dar pelota por perdida, por tener corazón, coraje, bueno, todas esas cosas nosotros nos sentíamos muy identificados y bueno, es por eso que te decía que me extrañaba que ahora no sé, por un periodo bastante largo no había muchos uruguayos en el equipo, pero bueno, nosotros uno sabía como extranjero que a donde va tiene que dejar algo, tiene que dejar, porque te contratan, en este caso Melgar, y uno tenía que dejar algo. Ahora Gerardo me hizo acordar el tema de la huelga, que fue algo que yo, por ejemplo, le traje a la gente de la agremiación que en ese momento comenzaba, Manacero, Revilla, le traje le llevé lo que era el estatuto del jugador uruguayo, de acá de la Mutual Uruguaya de Futbolistas, que acá ya estaba la agremiación, llevé todo eso para que tuvieran al alcance de la mano lo que más o menos los parámetros para defender el jugador de fútbol, porque yo me acuerdo que en aquella época, si no andabas bien, a los 2 o 3 meses te echaban y punto, y te echaban y a otra cosa. Entonces, luchamos en ese momento que se paró el fútbol, nosotros tratamos de apoyar, porque a ver, éramos extranjeros, si queríamos, no capaz que ni nos metíamos, pero para tratar de apoyar y dejarle algo al jugador peruano que de ahí en adelante iba a seguir trabajando, y entonces lograr cosas para que respetaran los contratos, para que se respetara el jugador de fútbol. El jugador de fútbol también tenía que tener sus obligaciones, porque tiene que tener derechos y obligaciones. Entonces, pero bueno, eso creo que dio su fruto, porque se hizo fuerte el paro. Me acuerdo que hubo en el Hotel Mamatila, donde nosotros concentrábamos, hubo una cadena, estaban las cámaras y hablamos los dos planteles de Atlético Universidad y de Melgar. Después estaba cada plantel en sus diferentes ciudades y se habló todo al unísono y comprometiéndonos y diciendo que íbamos a parar el fútbol, y bueno, y se logró. No es fácil porque hay muchos intereses creados, hay sueldos que no se cobran, aquellos sueldos quedaron truncos, no quedaron sin cobrar, pero bueno, era parte del aporte que uno le podía hacer en ese momento para el futuro del jugador peruano, para que se fuesen logrando cosas, respetar los contratos, respetar al jugador. Vuelvo y repito, también el jugador tenía que tener compromisos y tener una conducta profesional adecuada, pero bueno, y fueron cosas que se fueron logrando, y yo me acuerdo perfectamente cuando terminó la huelga, que en ese tiempo el presidente era Corrales, que me había ofrecido renovar contrato para el 2004, pero había tenido la llamada de un presidente de un equipo de Lima para decirle que yo había sido uno de los cabecillas y que no me renovara el contrato. Hasta esas presiones. Y bueno, yo le dije a Corrales, esto no es contra Melgar, lo que estamos haciendo nosotros es de todo el fútbol peruano, no es contra Melgar, es para que se empiecen a respetar las cosas. Y bueno, y él lo entendió y me renovó el contrato para el 2004, pero hasta esas presiones recibimos en esos momentos. Pero bueno, yo creo que fue algo que fue como el inicio de lograr para el jugador de fútbol cosas que eran realmente justas. Muy bien, ya ven, ahí está. También Leonel Rocco aportó con los futbolistas, sus colegas aquí en Perú, ¿no? Siempre de los extranjeros aprendemos, siempre tenemos algo nuevo que conocer, que aprender, Gerardito. Claro que sí, ¿no? La verdad, como yo digo, la cultura de las personas en el extranjero son diferentes. Hay buenas, hay malas, ¿no? Hay que aprender lo correcto. Y Leonel siempre ha sido una persona correcta, admirable. Yo vi cuando iba a llegar a Melgar donde había jugado, entonces había sido ídolo en varios equipos, y la verdad dije, es una gran persona, ¿no? Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir camerín, a veces las parrillas, los asados, de todas maneras algo en diferentes personalidades, pero en todas siempre se resalta lo bueno, y nuevamente agradezco por haber conocido a Leonel. Qué bonito realmente, ¿ve? Hasta un asado por ahí sirve para no solamente comer, sino para aprender, para conocer. Por ejemplo,
en ese sentido, pues la cultura es mucho más amplia, ¿no? De los futbolistas que vienen del extranjero. Siempre aprendemos de ellos. Y en Perú, pues la gente se va nutriendo y así también ha ido formándose el gremio de futbolistas profesionales en el Perú, y hoy en día por lo menos ahí está ese gremio para defender los derechos de los futbolistas que trabajan en el fútbol profesional. Bueno, pues yo quiero agradecerles profundamente a Leonel Rocco, arquero uruguayo que atajó en el Melgar Fútbol Club los años 2003, 2004, a Gerardito Garatecea también, han sido compañeros ambos. Agradecerles realmente por su presencia, su compañía en esta oportunidad a través de Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM y en los 900 de la AM. Muchas gracias, mi querido Gerardito Gárate, muchas gracias por haber accedido siempre atento ahí a la radio, muy bonitos sus programas, felicitaciones y que sigan ahí los éxitos. Saludos, Leonel, te mando un abrazo, espero en algún momento de la vida poder volvernos a encontrar. Claro que sí, Gerardo, muy agradecido por tus palabras, bueno, porque a veces uno, bueno, en la vorágine del día a día, a veces no se da cuenta, uno trata siempre de hacerlo mejor, pero bueno, que uno, a ver, yo aprendí de muchos mayores cuando yo era joven también, trataba de aprender y de seguir el buen camino y lo que me parecía lo correcto, y bueno, y poder dejar algo, aunque sea algo que sirva, para mí es un orgullo y una alegría, y bueno, vos lo dijiste, te lo agradezco mucho, y la verdad que para mí es un orgullo poderte haber dejado algo, al menos algo, viste, que vos puedas, y que también hay que ser, Gerardo, también muy inteligente, muy profesional, y bueno, ojalá todos fueran como él, de absorber las cosas positivas, ¿no? Porque todos nos equivocamos, nadie es perfecto, pero él trató de absorber las cosas positivas que veía en nosotros, o en cualquiera, ¿no? Cualquiera que pueda, cualquier profesional que tenga al lado. Entonces, uno trata de ser una esponja en ese sentido, me pasa a mí, y tratar de aprender constantemente, no creer que uno tiene la verdad absoluta, sino que en esto del fútbol estamos aprendiendo todos los días, entonces uno tiene que absorber todos esos conocimientos y todo lo que le parece que es positivo. Y bueno, para mí es un orgullo poderle dejarle algo que le sumara, y eso para mí es muy importante, como también yo absorbí de mucha gente profesional que estuvo al lado mío cuando yo recién empezaba. Bien, gracias Leonel, gracias a la Radio Fórmula también, que ha podido sacar algo que tenemos en el interior y que es gratificante, ¿no? Así como Moncho me agradecía a veces y es gratificante, yo la verdad soy muy gratificante a Leonel, que tengo por seguro que es las palabras resumidas de todos los menores que estábamos en ese momento. Te mando un abrazo, saludos. Fuerte abrazo Gerardo, un placer, un abrazo grande. Igualmente. Gracias, Gerardito, a nombre del doctor José Corrales Aragón, un profundo agradecimiento a tu persona y a Leonel Rocco. Gracias, Leonel, gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Espero que le vaya bien allí en Uruguay y donde esté después trabajando, porque de repente por ahí le sale algún contrato fuera de su país. Donde vaya, siempre que le vaya bien, con la bendición de Dios y también de nuestra santa patrona aquí en Arequipa, la Virgencita de Chapi. Muchas gracias, Leonel Rocco, a nombre del doctor José Corrales Aragón y de toda la familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM. No, el agradecido soy yo, como siempre, las órdenes, y un gusto y un placer estar pudiendo hablar para Arequipa nuevamente, así que un saludo a todos los escuchas, un abrazo grande, siempre orgulloso de haber vestido los colores de Melgar, y bueno, y la vuelta a la vida, como lo decías anteriormente, capaz que algún día nos encuentran nuevamente. Así que un saludo para todos y un placer. A las órdenes. Gracias, Leonel Rocco, muchas gracias, Leonel, a nombre de toda la familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM. Hemos conversado con el gran arquero que tuvo el Melgar, de nacionalidad uruguaya, Leonel Rocco. Y bueno, con la gentileza siempre de la clínica Optalcor, tecnología de punta, nuevas técnicas en cirugía,
de catarata y carnosidad. Medición de la vista con inteligencia artificial. Clínica Optalcor de Avenida Caima, 403, calle Peral 214 Cercado. Clínica Optalcor, para sus ojos todo lo mejor.